Era la víspera de Navidad, entre villancicos y risas, cuando mi propia hija, Eleanor, me arrojó una copa de vino encima. Ni una palabra de disculpa, solo gritos y acusaciones, delante de sus hijos. Me quedé en silencio, con el vino tinto goteando, y con calma le dije que quedaba desheredada. Su cara de asombro fue solo el principio. Dale a me gusta, comparte, y cuéntanos desde dónde nos escuchas. En un festivo día de Navidad, mientras la mesa resplandecía con luces cálidas, mi hija, Eleanor Vance, desató su furia. Delante de sus hijos, Lily y Ben, nuestros familiares y todos los invitados, me arrojó una copa de vino encima. Su rabia destrozó la ilusión de unas felices fiestas, pero la sorpresa en su rostro cuando la declaré permanentemente desheredada fue solo el comienzo. Me encontraba a la cabecera de la mesa de caoba pulida, con una copa de vino medio vacía temblando ligeramente en mi mano. El aroma a pavo asado y salsa de arándanos flotaba en el aire, un aroma reconfortante que solía ser señal de alegría. Esta noche, Nochebuena de 2023, el ambiente era perfecto. La luz parpadeante de las velas proyectaba sombras danzantes en las paredes. Un pavo dorado reposaba orgulloso en su plato, y yo lucía mi mejor camisa blanca, tal como mi difunta esposa, Margaret, lo hubiera querido. Cada detalle había sido meticulosamente dispuesto para honrar su memoria, para recrear una imagen de la calidez que siempre aportaba a nuestras fiestas. Respiré hondo, listo para brindar, para celebrar a la familia, incluso con el peso invisible de 5 años sin Margaret sobre mí. Mi mirada recorrió los rostros reunidos, mis queridos nietos, Lily y Ben, con los ojos brillantes de ilusión, mi hija, Eleanor, junto a su marido, Marcus, con una expresión indescifrable. Y luego, la tía Clara, una presencia constante, junto con nuestros amables vecinos, los Thompson, que siempre traían un delicioso pastel de frutas. Por la familia, comencé, con la voz entrecortada por la emoción, alzando mi copa hacia ellos, por los lazos que nos unen en las buenas y en las malas, por el amor que perdura. Pero mis palabras fueron interrumpidas bruscamente, con violencia. Una risa amarga y sarcástica rasgó el aire festivo, discordante y fuera de lugar. Era Eleanor. Su voz, afilada como un fragmento de cristal roto, resonó. «Basta de hipocresía, papá. Te lo mereces». Antes de que pudiera siquiera asimilar sus palabras, un arco carmesí se elevó por el aire, atrapando las luces navideñas como una joya malévola. El vino tinto, un Cabernet Sauvignon intenso, salpicó mi rostro y mi impoluta camisa blanca, una mancha cruda y vulgar que floreció en mi pecho. La habitación quedó sumida en un silencio inquietante. La charla alegre se desvaneció. Lily, sobresaltada por el arrebato de su madre y el repentino derrame, dejó escapar un pequeño grito de terror. Ben, un niño tímido, se agachó instintivamente detrás de la silla de Marcus, temblando de miedo. Los Thompson se quedaron paralizados, con los tenedores a medio camino de la boca, expresiones de horror y desconcierto grabadas en sus rostros. La tía Clara, que estaba a punto de limpiarse los labios con delicadeza, dejó caer la servilleta sobre su regazo, dejando escapar un grito ahogado. Me quedé inmóvil, el vino goteando lentamente de mi barbilla, una extraña frialdad extendiéndose por mi piel. Mi mente de ingeniera, siempre tan precisa y detallista, comenzó a catalogar el incidente. La trayectoria del vino, el momento exacto del impacto, las reacciones de quienes me rodeaban. No sentí una oleada de ira inmediata, solo un frío distanciamiento analítico. Eleanor, con el rostro de 42 años contorsionado por un resentimiento que parecía haber estado gestándose desde el funeral de Margaret, se levantó de su asiento. Sus ojos, generalmente tan vibrantes, eran ahora oscuros pozos de acusación. 5 años, papá, espetó, con la voz tensa por la furia contenida. 5 años suplicándote ayuda con las tarjetas de crédito, año tras año, ahogándome en deudas. ¿Y qué haces? ¿Les compras juguetes de plástico baratos? Señaló con vehemencia el colorido montón de regalos envueltos bajo el árbol de Navidad, como si fueran símbolos de mi traición definitiva. No son juguetes baratos, Eleanor, respondí con una calma sorprendente, aunque la indignación me quemaba por dentro. Los elegí con mucho cuidado. Lily lleva meses pidiéndome ese telescopio.
A Ben le encantan los aviones a escala. Pasé horas investigando ese kit. Pero ella no escuchaba. Su voz se elevó, chillona y acusadora. Lo estás acaparando, ¿verdad? El seguro de vida de Margaret. Mientras tus propios nietos reciben basura, tú te sientas sobre una fortuna. La acusación, lanzada sobre la mesa como un proyectil, tocó una fibra sensible. La memoria de Margaret era sagrada. Su legado no debía ser profanado por semejantes disputas financieras vulgares. La tía Clara, siempre pacificadora, intentó intervenir con voz suave pero firme. Eleanor, querida, este no es el momento ni el lugar para hablar de estas cosas. Es Nochebuena. Eleanor simplemente agitó la mano con desdén. ¿Cuándo será el momento, tía Clara? Cuando esté muerto. ¿Es entonces cuando por fin hablaremos del dinero que ha estado acumulando? Arrebató el regalo de Ben, cuidadosamente envuelto, de debajo del árbol, rasgando el papel con furia. «Mira esto», se burló, sosteniendo el kit de avión a escala que yo había pasado horas eligiendo, imaginando la alegría de Ben al armarlo. $20, $20 por esta basura. ¿Esto es lo que valen mis hijos para ti? Marcus, el esposo de Eleanor, por fin encontró las palabras, con el rostro pálido de vergüenza. Eleanor, por favor, vámonos a casa. Podemos hablar de esto con calma después. Le tomó del brazo, con una súplica silenciosa en la mirada. Vi Eleanor, de verdad. Observóla, la miré mientras se apartaba de Marcus. No era solo ira. Había un brillo calculador en sus ojos, una actuación para el pequeño público. Una fría certeza me invadió. Gracias, Eleanor, dije en voz baja, interrumpiendo su diatriba. Gracias por mostrar tu verdadera cara. Mis palabras solo avivaron su furia. Con un grito primigenio, arrebató el regalo de Lily, el telescopio cuidadosamente elegido, y lo arrojó de la mesa. Impactó contra la pared con un golpe sordo, rasgándose el papel. «Estos niños merecen algo mejor que tu tacañería», chilló, con lágrimas que ahora le corrían por las mejillas, lágrimas de rabia, no de tristeza. Los Thompson, con semblante horrorizado, se levantaron de sus asientos. «Arthur, nosotros deberíamos irnos», balbuceó el señor Thompson, arrastrando consigo a su desconcertada esposa. Mientras salían apresuradamente, Eleanor continuó su letanía, enumerando cada solicitud de dinero que, según ella, yo había rechazado, cada supuesto desaire, cada injusticia imaginada. Pero yo ya no escuchaba con el dolor de un padre. Observaba, aprendía, calculaba. Mi mente de ingeniero había vuelto, no solo catalogando, sino procesando, analizando, formulando una respuesta. La tía Clara, con el rostro desencajado por la tristeza y la ira, tomó con delicadeza la mano de Lily e hizo una seña a Ben, que seguía acurrucado. «Vamos, niños. Vamos al salón. Su madre ya los ha traumatizado bastante por hoy». Los condujo lejos, rodeando a cada uno con un brazo protector. Eleanor, ajena a todo, continuó. «Mientras tú vives en esta casa enorme, renovando cada rincón, construyendo tu taller de lujo, nosotros nos las vemos negras. Margaret estaría indignada. Estás acaparando su dinero mientras tu familia se las ve negras». «El dinero de Margaret», dije finalmente, con voz inexpresiva, «pagó las facturas médicas de Lily cuando nació. Cada centavo de ese seguro de vida se destinó a salvarle la vida. ¿No lo recuerdas, Eleanor?» Sus ojos se abrieron de par en par, un destello de lo que podría haber sido sorpresa, pero fue rápidamente reemplazado por una furiosa negación. «Eso es mentira. Lo usaste para tu casa, para tus proyectos. Mira este lugar. Es opulento. Mis hijos viven en un pequeño apartamento mientras tú haces alarde de tu riqueza». «¿Y las clases particulares de Ben?», pregunté con voz firme. «Me ofrecí a pagarlas directamente. Nunca hiciste nada al respecto. ¿Por qué, Eleanor? ¿Acaso no bastaba con que el dinero no pasara por tus manos?» La tía Clara reapareció en la puerta, con el rostro adusto. «Me los llevo a casa, Arthur», anunció con voz firme. «Ya han tenido suficiente. Eleanor, has traumatizado bastante a estos niños». Sin decir una palabra más, acompañó a Lily y a Ben hasta la puerta principal, dejándonos solos en el comedor profanado. El silencio que siguió fue ensordecedor, solo interrumpido por la respiración entrecortada de Eleanor. La miré fijamente,
y los últimos vestigios de la calidez paterna, de la esperanza paterna, murieron en mi interior. La Navidad se arruinó, dije con voz monótona, en el momento en que elegiste la crueldad en lugar de la gratitud. En el momento en que decidiste convertir esto en un espectáculo de tus supuestos agravios, en vez de una celebración familiar. Entonces me volví hacia Marcus, que se quedó paralizado, con el rostro reflejando una mezcla de miedo y vergüenza. Marcus, ordené con voz fría e inflexible, llévate a tu esposa a casa, y no la traigas de vuelta. Eleanor me miró boquiabierta. El impacto de mis palabras pareció, por fin, doblegar su furia. Por primera vez, se quedó sin habla. Ya no eres bienvenida en esta casa, Eleanor, dije, cada palabra como un golpe de martillo. Y a partir de este momento, ya no eres mi hija. Su rostro se contrajo, y una expresión de auténtico horror reemplazó su ira. Tropezó hacia atrás, pero Marcus la sujetó. Mientras la guiaba hacia la puerta, sus ojos, llenos de un odio crudo y vengativo, se encontraron con los míos. «Te arrepentirás», susurró con voz siseante y venenosa. «Morirás solo en esta casa». Y con eso, desapareció, dejándome allí, entre los escombros de lo que una vez fue la Navidad. La puerta principal se cerró de golpe con una contundencia que hizo temblar los cimientos de la vieja casa. El oropel navideño centelleaba, una burla a la paz rota. Me quedé solo en el comedor. El silencio resonaba con las amenazas de despedida de Eleanor, mientras el vino tinto aún goteaba de mi barbilla sobre la alfombra de Margaret. El persistente aroma a pavo y arándanos ahora me resultaba empalagoso, teñido por la amargura de la noche. Fue entonces cuando mi formación como ingeniero, una disciplina inculcada durante décadas, se activó con una respuesta casi visceral: evaluar los daños, reunir las pruebas y formular un plan preciso para la reparación. Mi mirada recorrió la escena devastada. Copas de vino volcadas yacían esparcidas, su contenido filtrándose sobre el mantel blanco impoluto. El suelo bajo el árbol de Navidad estaba cubierto de papel de regalo rasgado, un colorido cementerio de alegría. El telescopio de Lily, aunque no parecía roto, yacía desechado, su promesa de maravillas celestiales cruelmente truncada. El kit de aeromodelismo de Ben, el que yo había elegido con tanto esmero, estaba abierto de par en par, sus delicadas piezas de plástico esparcidas por el suelo de madera pulida, algunas ya aplastadas bajo mis pies. Un dolor agudo me atravesó, no por los objetos en sí, sino por la insensible indiferencia que representaban. Metódicamente, comencé mi inspección. Recorrí lentamente el comedor, observando cada salpicadura de vino. Una mancha carmesí en la impoluta pared blanca, una mancha oscura que se extendía por la funda bordada de la silla, una innegable mancha en la alfombra antigua. Mi reloj interno marcaba el tiempo. Aquello no era un simple desorden, era la escena de un crimen, un acto de profanación intencionada. El rastro de destrucción no terminaba ahí. En la cocina, unas gotas de vino habían caído inexplicablemente sobre la encimera de cuarzo blanco, quizá arrojadas de las manos de Eleanor al hacer su gran salida. Incluso una leve mancha marcaba el papel pintado color crema del pasillo, testimonio de su furia descontrolada. Mi teléfono, una herramienta moderna que solía reservar para artículos de noticias y fotos familiares, se convirtió en mi instrumento de documentación. Con una precisión clínica y distante, fotografié todo. Cada imagen tenía su fecha y hora, cada ángulo capturado con meticuloso cuidado. Mientras tomaba fotos, narraba en la grabadora, con una voz carente de emoción, un marcado contraste con el tumulto interior. 24 de diciembre, 21:15. La persona Eleanor Vance arrojó aproximadamente 120 ml de vino tinto, Cabernet Sauvignon, sobre Arthur Beaumont. Se estima que el volumen impactó en el rostro y la ropa de la persona. Se observó derrame adicional en una alfombra antigua y varios muebles. Continué, catalogando cada detalle. Destrucción de regalos destinados a menores, específicamente un telescopio Celestron y un kit de aeromodelismo Rebel. Humillación pública en presencia de los vecinos, el señor y la señora Thompson, y de la tía Clara. Intención claramente maliciosa y premeditada. Los hechos, fríos y duros, fueron un bálsamo para las heridas emocionales, permitiendo que mi mente lógica tomara el control. Esto ya no era una afrenta personal, era un problema que resolver,
un desafío que desmantelar y reconstruir meticulosamente. Dejé atrás los escombros y entré en mi estudio, un santuario de libros encuadernados en cuero y tranquila contemplación. Mi mano se dirigió al panel oculto tras una fotografía enmarcada de Margaret, cuya sonrisa era dulce y tranquilizadora. La caja fuerte se abrió con un clic, revelando su contenido. El sereno retrato de Margaret, su testamento final sobre el seguro de vida, mi propio testamento meticulosamente redactado, estados de cuenta de inversiones y las escrituras de todas mis propiedades. Las extendí sobre mi gran escritorio de roble y encendí la vieja lámpara de banquero de mi padre. Su cálido y concentrado haz de luz iluminó los documentos, proyectando largas sombras por toda la habitación. Me acomodé, con mi mente de ingeniero ahora plenamente activa, estudiando el valor de los activos, examinando las designaciones de beneficiarios y confirmando la redacción legal precisa de mi voluntad. Las acusaciones de Eleanor resonaban en mi mente, pero los documentos revelaron la verdad. El seguro de vida de Margaret había sido, en efecto, sustancial, prueba de su previsión y de nuestra planificación conjunta. Pero las afirmaciones de Eleanor sobre mi supuesta acumulación compulsiva eran rotundamente falsas. Cada centavo de esa póliza había sido asignado. Abrí la aplicación de mi banco en el teléfono y revisé las transacciones. Ahí estaba, la importante suma transferida directamente al Hospital Infantil St. Jude para los complejos procedimientos médicos de Lily tras su nacimiento. Ni un centavo había pasado por mis cuentas personales. Luego, los pagos regulares de la guardería especializada de Ben, una decisión que la propia Eleanor había solicitado. Y sí, la reciente reparación del techo, un gasto que Eleanor convenientemente había pasado por alto en su diatriba. Mis recursos, el legado de Margaret, se habían utilizado de forma responsable, reflexiva y en beneficio de mi familia, tal como siempre lo habíamos planeado. Como si estuviera previsto, mi teléfono vibró. Un mensaje de Eleanor. Lo abrí, con un escalofriante presentimiento. «Papá, lo siento mucho por lo de esta noche», decía, «pero tus palabras nos hirieron profundamente. Solo queríamos que entendieras nuestros problemas. ¿Podemos hablar después de Navidad?» Era la típica no disculpa de Eleanor, una obra maestra de la manipulación diseñada para echarme la culpa, para hacerme sentir culpable por su arrebato. No había verdadero remordimiento, solo un intento estratégico de recuperar el control. Hice una captura de pantalla del mensaje y la añadí a mi creciente carpeta de pruebas. Otra pieza del rompecabezas, otro dato que confirmaba su naturaleza calculadora. Sabía lo que tenía que hacer. Cogí el teléfono y marqué. Era fuera de horario, pero esto no podía esperar. «Robert Maxwell», dije claramente en el contestador. «Soy Arthur Beaumont. Necesito verle a primera hora después de las vacaciones. Es urgente. Necesitamos modificar mi testamento. Inmediatamente». Una extraña sensación me invadió al colgar el teléfono. No era vacío, sino una profunda liberación. El peso de años de problemas sin resolver, de ceder a las exigencias de Eleanor, de intentar mantener una paz frágil por el bien de Margaret, se desvaneció. Me cambié la camisa manchada de vino, la doblé con cuidado y la metí en una bolsa grande con cierre hermético, etiquetándola como «Prueba A», con un rotulador permanente. No se trataba solo de la camisa, se trataba de la profanación, del insulto público, de la violencia emocional. Volví a sentarme en mi escritorio, con la mirada fija en la fotografía de Margaret. «Lo siento, querida», susurré, con la voz quebrada por un arrepentimiento que llevaba demasiado tiempo gestándose. Debí haber puesto límites hace años. Dejé que me pisoteara, creyendo que mantenía viva tu memoria al preservar la paz. Pero ahora veo que fue un error. Cree que soy débil, pero lo arreglaré. Honraré tu legado de una forma que ella jamás comprenderá. Con renovado propósito, tomé una libreta nueva y un bolígrafo. Mi lista comenzó. Bienes que proteger, documentación que recopilar, estrategias legales que explorar. Ya no era un padre afligido, ni una víctima desconcertada. Era un ingeniero con un objetivo claro. El teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. Eran poco más de las 10:30 p.m. «Arthur», dijo la voz de Robert Maxwell al otro lado de la línea, con un tono de sorpresa. «Recibí tu mensaje. ¿Qué está pasando? Suenas diferente». «Robert»,
confirmé con voz firme, imbuida de una renovada determinación. Sí, soy yo. Y sí, es urgente. Necesitamos hablar sobre estrategias para proteger la herencia. Mi hija ha revelado sus intenciones, y pienso actuar en consecuencia. Esto le servirá de lección sobre las consecuencias, Robert, y quiero asegurarme de que las aprenda bien. Colgué el teléfono con una profunda sensación de propósito y claridad. El juego había cambiado, y por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía el control absoluto. La mañana de Navidad amaneció gris y silenciosa. El brillo festivo de la noche anterior había sido reemplazado por una luz tenue y sombría. Las calles estaban desiertas, un testimonio de las fiestas, pero para mí no había descanso, solo una profunda sensación de propósito. Mi carpeta, repleta de los detalles de la debacle de la Nochebuena, reposaba en el asiento del copiloto mientras conducía por las silenciosas calles suburbanas. Mi destino, el Maple Loaf Café, un lugar que frecuentaba, donde me esperaría mi amigo de toda la vida, Thomas Miller. Era la única persona en quien confiaba plenamente, el único hombre que me había apoyado en cada giro de mi vida desde la universidad. Thomas ya estaba acomodado en nuestra mesa habitual de la esquina, con una taza humeante de café negro delante. Sus ojos, agudos y observadores, enseguida notaron mi aspecto desvelado. «Arthur», dijo con un tono de preocupación en la voz, «parece que no has pegado ojo. ¿Qué ha pasado?» No respondí directamente. En cambio, coloqué la carpeta sobre la mesa entre nosotros y la abrí, sacando la primera prueba. Mi camisa manchada de vino, ahora cuidadosamente guardada en su bolsa hermética. La mancha carmesí sobre la tela blanca impoluta era un testimonio silencioso y elocuente de la humillación de la noche anterior. Thomas arqueó las cejas, tomó la carpeta, su expresión pasando de la preocupación a una curiosidad morbosa mientras revisaba las fotografías con fecha y hora en mi teléfono. Las copas volcadas, los regalos esparcidos, las salpicaduras de vino en la alfombra antigua de Margaret. «Madre mía», murmuró, con la voz apagándose por la incredulidad al comprender la magnitud de la escena. Relaté los sucesos de la noche sistemáticamente, con voz tranquila, casi clínica, desde el brindis inicial, lleno de esperanza, hasta la risa amarga de Eleanor, el vaivén del vino, el silencio atónito, sus acusaciones venenosas y, finalmente, mi declaración inflexible. Describí la meticulosa documentación, las pruebas fotográficas, las grabaciones de voz. No omití ningún detalle, no dejé ninguna emoción sin analizar, despojándome del dolor personal para presentar un relato claro y objetivo. Thomas escuchaba con atención, asintiendo de vez en cuando, con la mandíbula tensa. Nuestra camarera, Lisa, una joven que se sabía de memoria nuestro pedido habitual, se entretuvo un poco más de la cuenta mientras le rellenaba el café a Thomas. La sorprendí echando un vistazo a la carpeta, y seguramente oyó fragmentos de mi relato. Destrozó los regalos de los niños. Ninguna disculpa sincera. Eliminado del testamento. Se alejó rápidamente, pero su curiosidad era evidente. Cuando terminé, un pesado silencio se cernía en el aire. Thomas apartó su taza de café. Entonces, dijo, con la mirada fija en mí, «¿Cuál es tu próximo movimiento, Arthur?» Volví a meter la mano en la carpeta, saqué un rotulador verde intenso, y mi testamento, un documento que había acumulado polvo en mi caja fuerte durante años, reflejo de la estructura familiar que Margaret y yo habíamos construido con tanto esmero. Con pulso firme, destapé el rotulador. Luego, con trazos deliberados, comencé a tachar todas y cada una de las menciones de Eleanor Vance como beneficiaria. Cada línea verde gruesa se sentía como una ruptura, un corte definitivo. Mi siguiente paso, afirmé, mirando a Thomas directamente a los ojos, es la desheredación total. Mañana por la mañana me reúno con mi abogado, Robert Maxwell. El Nuevo Testamento reflejará esto. Thomas me observó, con una expresión indescifrable por un instante. Luego, frunció el ceño. ¿Y Lily? ¿Y Ben?, preguntó con voz más suave. Son inocentes de todo esto, Arthur. No deberían pagar por lo que hizo su madre. No lo harán, le aseguré, explicándole el plan que se había concretado en mi mente de la noche a la mañana. Les crearé un fideicomiso irrevocable. Será sustancial, suficiente para asegurar su futuro, pero no podrán acceder a él hasta que cumplan 25 años.
Y, añadí, mientras una nueva cláusula se formaba en mi mente, tendrá condiciones de conducta. El acceso dependerá de que demuestren un respeto genuino por la familia, por el legado que Margaret y yo construimos. No se trata de excluirlos, se trata de protegerlos de la influencia de Eleanor y asegurar que comprendan el valor del carácter. Thomas se recostó, esbozando una lenta sonrisa. Arthur, dijo con un tono de admiración en la voz, es un plan magnífico. ¿Y sabes qué? Sería un honor para mí ser el albacea de ese testamento. Ya era hora de que alguien le enseñara a esa chica las consecuencias de sus actos. Sentí un gran alivio. Contar con Thomas en el equipo, con su lealtad inquebrantable y su aguda mente legal, era crucial. Le proporcioné la información de contacto de Robert Maxwell. Y, añadí, me gustaría que vieras un testimonio en vídeo, una declaración clara e inequívoca de mis intenciones, para que no quepa duda alguna ni impugnación. Thomas tomó mi antiguo testamento, ahora un entramado de líneas verdes, y lo examinó. ¿Sabes?, reflexionó. Siempre sospeché que era problemática. Incluso Margaret, con toda su bondad, tenía momentos de silenciosa preocupación. Era demasiado bondadosa para ver lo peor, para afrontarlo de verdad. Y yo, confesé con un dejo de arrepentimiento en la voz, estaba demasiado cegada por un optimismo ingenuo. Seguía esperando que madurara, que 5 años después de la muerte de Margaret encontrara su camino, que comprendiera el valor de la familia por encima de la avaricia. Me di cuenta de que esa esperanza no había sido más que una herida autoinfligida. Lisa, tal vez incapaz de contener más su curiosidad, trajo la cuenta a nuestra mesa antes de tiempo. Sus ojos se posaron en nuestros papeles, intentando sonsacar más información. Pagué rápidamente, deseoso de salir del café y continuar con la siguiente fase de mi plan. Afuera, el aire era fresco y frío. Un alivio bienvenido. Thomas me dio una palmada en el hombro. «Mañana te acompaño al despacho del abogado», declaró. «Quiero entender el marco legal, estar completamente preparado». Había una determinación férrea en su sonrisa. «Ya es hora de que tu hija aprenda que los actos tienen consecuencias. ¿Y sabes qué? Voy a disfrutar viéndola aprender». Sentí una profunda satisfacción. El objetivo era claro, los recursos estaban disponibles y el apoyo que necesitaba era sólido. Mi lado ingeniero estaba plenamente involucrado, listo para la acción. Justo cuando entré en el coche, el móvil vibró de nuevo. Otro mensaje de Eleanor. «Papá, por favor, no te enfades, podemos solucionarlo. Es Navidad. Por favor, ninguna disculpa, solo más manipulación, más intentos de controlar la situación». Borré el mensaje sin pensarlo 2 veces. Era solo ruido, irrelevante para el nuevo plan que estaba elaborando meticulosamente. Al día siguiente de Navidad, el aire invernal y gélido nos azotaba el rostro mientras Thomas y yo subíamos a la oficina de Robert Maxwell, en el piso 20 de un edificio en el centro de Boston. La ciudad bullía a nuestros pies, una sinfonía de comercio y ambición. Al abrirse las puertas del ascensor, Linda, la eficiente secretaria de Robert, nos recibió con una sonrisa profesional y nos condujo al despacho. Robert, un hombre cuyos impecables trajes y mente aún más aguda me habían guiado en diversos asuntos legales durante décadas, ya estaba de pie tras su gran mesa de conferencias de caoba. Mi carpeta, con las pruebas cuidadosamente recopiladas, estaba extendida ante él como si fueran las pruebas de un juicio. Robert nos indicó que nos sentáramos. Gus tomó mi camisa manchada de vino, ya completamente seca pero aún con la inconfundible marca carmesí, y la examinó con atención. «Arthur», comenzó, con un tono de asombro en la voz, «vaya expediente que has recopilado. Para alguien sin formación jurídica, tu documentación es impresionante». Hizo una pausa, con una leve sonrisa en los labios. «¿Hábitos de ingeniero, supongo?» Me limité a asentir. «Precisión, Robert. La precisión es clave». Se recostó, con expresión seria. Los cambios drásticos en un testamento, sobre todo si afectan a descendientes directos, suelen provocar impugnaciones legales. Debemos prever posibles alegaciones de influencia indebida, o peor aún, una alegación de incapacidad mental por su parte. Su mirada era directa, inquisitiva. Mis fotografías con fecha y hora, los mensajes de texto conservados, el relato objetivo que Thomas puede proporcionar,
afirmé con voz firme, demuestran un claro patrón de comportamiento, Robert. Esto no fue un incidente aislado, fue la culminación de años. Robert tomó la fotografía de las salpicaduras de vino sobre mi camisa blanca y luego la examinó con una lupa. Sí, murmuró. El patrón de distribución en la tela, el radio de las salpicaduras. Esto confirma un acto de agresión deliberado, no un derrame accidental. Su mente jurídica ya estaba diseccionando los hechos, enmarcándolos dentro de la fría e implacable lógica de la ley. En Massachusetts, explicó, existen cláusulas de exclusión por maltrato en los testamentos. Si bien es menos común, la ley permite la desheredación por maltrato documentado. Esto incluye casos de agresión física, humillación pública y, por supuesto, manipulación financiera persistente y abuso emocional. Me miró. Tus pruebas, Arthur, son contundentes. Humillación pública, agresión deliberada y sus intentos de hacerte quedar como un irresponsable financiero y una persona sin afecto. Todo encaja. Quiero que el lenguaje legal sea absolutamente irrefutable, afirmé, sin lugar para ambigüedades, sin resquicios legales. Robert asintió, haciendo bocetos en un bloc de notas. Redactaremos una cláusula de exclusión exhaustiva. En ella se indicarán explícitamente los motivos de la desheredación, haciendo referencia directa a los sucesos de la Nochebuena, respaldados por sus pruebas fotográficas y textuales. También detallaremos el historial de exigencias económicas y la ingratitud de Eleanor, que culminaron en este acto atroz. Esta cláusula no dejará lugar a dudas sobre su buen juicio y la malicia que motivó sus acciones. Luego se dirigió a Thomas. Thomas, has aceptado ser el albacea de este testamento revisado. ¿Estás preparado para defenderlo ante posibles impugnaciones legales? Esto podría implicar comparecencias ante el tribunal, declaraciones, quizá incluso un juicio en toda regla. Por lo que me cuenta Arthur, Eleanor me da la impresión de ser alguien que no se rendirá fácilmente. Thomas apretó la mandíbula. Sostuvo la mirada de Robert con firmeza. Robert, Arthur es mi amigo de toda la vida. Lo que hizo Eleanor fue despreciable. Si su hija quiere pelea, la tendrá. Lo apoyaré, y lo juro por esta voluntad, hasta el final. Excelente, dijo Robert con un dejo de satisfacción en la voz. Otro elemento crucial será un testimonio en vídeo. Se grabará aquí mismo, en mi despacho, Arthur, donde explicarás tus razones con tus propias palabras, de forma clara y tranquila. Linda, asintió hacia su secretaria, será testigo y dará fe de tu pleno uso de tus facultades mentales y tu libre albedrío. Saqué mi antiguo testamento, aquel en el que el nombre de Eleanor estaba tachado con tinta verde. ¿Cuál es el cronograma para todos estos cambios, Robert? Dada la complejidad, incluyendo el componente de vídeo y la meticulosa redacción, calculo que la documentación completa tardará unas 2 semanas, respondió. Nos aseguraremos de que todo esté en orden. Luego sacó a relucir el tema de los nietos. En cuanto a Lily y Ben, tu plan para un fideicomiso aparte es acertado. Los protege y, al mismo tiempo, salvaguarda tu legado de la influencia de Eleanor. Empezó a detallar las condiciones de respeto que yo había comentado con Thomas. El fideicomiso estará disponible a los 25 años como solicitaste, pero el acceso será condicional. Incluiremos requisitos como cartas de entendimiento por escrito sobre sus obligaciones familiares, servicio comunitario anual y que demuestren responsabilidad financiera. Esto garantiza que no sigan el camino destructivo de su madre, Arthur. Thomas intervino. Los niños obtienen seguridad, pero solo si no siguen el ejemplo de su madre. Una estrategia brillante. Entonces Robert ofreció un consejo crucial. Arthur, de ahora en adelante, te recomiendo encarecidamente que evites la confrontación directa con Eleanor. Cualquier comunicación directa de tu parte podría ser tergiversada o utilizada en tu contra en un juicio. Dejemos que nosotros nos encarguemos de los aspectos legales. Pero una idea ya se había arraigado en mi mente. Robert, respondí con un brillo en los ojos, entiendo tu consejo, pero prefiero esperar que ella acércate a mí. Podría aportar pruebas adicionales de sus patrones manipuladores, lo que reforzaría nuestro caso. Robert hizo una pausa, reflexionando sobre mis palabras. Entendido, dijo lentamente. Sin embargo, debo recalcarte, Arthur.
Todo lo que digas o hagas a partir de ahora podría convertirse en prueba en un juicio. Sé metódico, documenta todo, mantén el control. Da por hecho que cada interacción se está grabando, incluso si no eres tú quien la realiza. Mientras Thomas y yo bajábamos en el ascensor, tras concluir la sombría jornada, Thomas soltó una risita. Tu hija no tiene ni idea de lo que le espera, Arthur. Ni la más remota idea. Justo en ese momento, mi teléfono vibró. Era Eleanor. Contesté, manteniendo un tono neutral, sin emoción. Papá, estaba pensando. Comenzó con una voz dulce como la miel, un contraste total con su diatriba de Nochebuena. ¿Podemos vernos mañana por la noche? Solo nosotros dos. ¿Para hablar las cosas con calma? Claro, Eleanor, dije, esbozando una leve sonrisa, casi imperceptible. A las 7 en casa. Hablamos. Colgué, con las palabras de Robert resonando en mi mente. Sé metódica, documenta todo, mantén el control. Está cayendo directo en la trampa, pensé, mientras mi mente ya urdía una estrategia para registrar cada palabra. Si esta historia te está enganchando tanto como a mí, no olvides darle a me gusta, compartirla con tus amigos y suscribirte para no perderte lo que sucede después. La trama se está poniendo cada vez más interesante y no querrás perderte las consecuencias. La mañana después de Año Nuevo, la calma festiva de las fiestas se había disipado oficialmente, pero mi mente de ingeniero seguía analizando sin cesar. Me encontré reproduciendo la grabación de la disculpa de Eleanor de nuestra reciente reunión. Su voz era empalagosa, rebosante de arrepentimiento fingido. Cuanto más la escuchaba, más se me clavaba una frase concreta. Su énfasis calculado en la seguridad financiera de los nietos. Algo no cuadraba. Demasiado conveniente, demasiado ensayado. Un patrón más profundo e insidioso empezó a emerger de los rincones de mi memoria, conectándose con las notificaciones inusuales que había ignorado antes. Alertas de inicio de sesión sospechosas de dispositivos desconocidos, que aparecían a horas intempestivas en mis extractos bancarios online durante los últimos años. Era una duda persistente, un hilo suelto que no podía ignorar. Cogí el teléfono y llamé a Thomas. Necesito que nos veamos esta mañana en el First National Bank, le dije con voz seria. Como testigo, tengo un mal presentimiento. Thomas, siempre fiable, simplemente dijo, voy para allá. En el banco, el familiar aroma a papel y tinta, generalmente reconfortante, ahora parecía presagiar algo siniestro. Nos dirigieron a la oficina de Robert Mason, el gerente de la sucursal, un hombre cuyo semblante, normalmente jovial, había sido reemplazado por una expresión de grave preocupación. Fue directo al grano. Señor Beaumont, comenzó Robert en voz baja, hemos detectado cierta actividad inusual en sus cuentas. Concretamente, una línea de crédito establecida hace 2 años por $25.000. Está garantizada con el valor neto de su vivienda, con lo que parece ser su aval personal. Deslizó un documento sobre su reluciente escritorio. Mis ojos recorrieron el papel y se detuvieron en la firma al pie. Un escalofrío me recorrió. Era una imitación aceptable, pero no era mía. Había una sutil vacilación en el trazo de la musa A, un leve temblor en el bucle de la B, que mi propia mano firme jamás produciría. Yo nunca firmé este documento, Robert. Afirmé con una calma casi peligrosa. Esta no es mi firma. Robert Mason recuperó una copia de mi firma de sus archivos. Un formulario de retiro que había firmado hacía apenas unas semanas. La comparó con el documento falsificado. La diferencia, sutil para un ojo inexperto, ahora era evidente. Tiene usted toda la razón, señor Beaumont, confirmó, palideciendo ligeramente. Esto es, en efecto, una falsificación. Thomas, que estaba inclinado sobre mi hombro, dejó escapar un silbido bajo. $25.000, murmuró. Eleanor falsificó tu firma por $25.000. Su voz denotaba incredulidad, pero yo solo sentí una sombría confirmación de mis peores sospechas. Sin mediar palabra, saqué el móvil y fotografié el documento falsificado, asegurándome de que el logotipo del banco y la fecha y hora de la cámara fueran claramente visibles en la imagen. Otra prueba irrefutable. Robert Mason inició de inmediato el proceso para denunciar el fraude al Departamento de Seguridad Interna del banco y puso en marcha una investigación exhaustiva de toda la actividad reciente de la cuenta. Lo que siguió fueron 3 horas minuciosas, casi surrealistas.
A medida que profundizábamos en el laberinto de mis registros financieros, el plan sistemático de engaño de Eleanor comenzó a revelarse ante nosotros. Había cuentas de ahorro conjuntas, abiertas sin mi conocimiento, de las que se habían desviado pequeñas transferencias gradualmente con el tiempo. Las tarjetas de crédito, en las que yo figuraba como garante, estaban al límite, y nunca recibía los extractos. Las cuentas de inversión, destinadas a mi jubilación, mostraban retiros menores, pero constantes. Era un desangrado lento y deliberado, un vampiro financiero que drenaba mis recursos sin cesar durante casi 3 años. Cada nuevo descubrimiento era una nueva traición, una nueva capa de su calculado engaño. Finalmente, Robert Mason se recostó, frotándose las sienes. Me miró con una expresión que mezclaba compasión y asombro profesional. «Señor Beaumont», anunció con voz grave, «el total de las pérdidas que hemos descubierto relacionadas con documentos falsificados o accesos no autorizados asciende a aproximadamente $47.000. $47.000. La cifra resonaba en el aire, una medida concreta de su traición. No era solo una mancha de vino, eran años de robo sistemático. Ha estado viviendo de mi crédito durante años. Me di cuenta, la verdad, un trago amargo. Sus desesperadas llamadas de auxilio por deudas de tarjetas de crédito ahora tenían un sentido repugnante. No se trataba de sus problemas, se trataba de borrar sus huellas. «Quiero que la eliminen de todas mis cuentas», ordené con voz firme. «Cierren todas las cuentas conjuntas, cambien todas las contraseñas. Y Thomas Miller», señalé a mi amigo, «debe ser añadido como único contacto alternativo para todas mis cuentas y como beneficiario en cualquier documento relevante, en caso de que algo me suceda». Robert Mason asintió, tomando notas. «Entendido, señor Beaumont. Sin embargo, debo informarle que, dada la magnitud de este fraude financiero, el banco está legalmente obligado a denunciarlo a la policía. Se trata de un asunto penal». Fuera del banco, el sol invernal parecía cegador. Thomas negó con la cabeza, incrédulo. $47.000, repitió. «Un robo sistemático. Sabía que era mala, Arthur, pero esto supera todo lo que podría haber imaginado». Durante su visita para disculparse, no le preocupaba nuestra relación. Dije, con una fría claridad que me invadió. Le preocupaba perder el acceso a mis cuentas. Sabía que estaba modificando el testamento y le aterraba que le cortaran el grifo financiero. Sonó mi teléfono. Era Robert Maxwell, mi abogado. «Robert», dije, «tengo novedades, avances importantes. Tenemos pruebas documentadas de un fraude financiero sistemático. Falsificación, acceso no autorizado, casi $50.000. Maxwell guardó silencio un instante. Luego oí un sonido que podría haber sido una risa siniestra. «Arthur», dijo, «esto simplifica mucho las cosas. Ya no se trata solo de una desheredación. Es una investigación penal. Aceptó reunirse con nosotros mañana a primera hora para repasar todo y hablar sobre posibles cargos penales contra Eleanor». Al terminar la llamada, una nueva idea me rondaba la cabeza. Esos inicios de sesión sospechosos que había visto en mi historial de banca online. Si Eleanor había estado falsificando documentos en el banco, ¿cómo había accedido a mis cuentas online? Mi mente de ingeniera, siempre alerta ante posibles vulnerabilidades, sospechaba que esta investigación por fraude podría ser mucho más compleja de lo que incluso Robert Mason imaginaba. Todavía faltaba una pieza, una sombra que acechaba en el mundo digital. Esa noche, después de que Thomas finalmente se marchara, una nueva y escalofriante sospecha comenzó a inquietarme. Mi mente de ingeniera, siempre buscando patrones y conexiones, no podía sacarse de la cabeza la observación anterior sobre los inicios de sesión sospechosos en dispositivos desconocidos. Mirando fijamente la pantalla de mi portátil, revisé las notificaciones de correo electrónico antiguas, alertas de mi banco, mi proveedor de correo electrónico, incluso mi portal médico, que indicaban inicios de sesión desde dispositivos no reconocidos en lugares que nunca había visitado, en momentos en que estaba profundamente dormida en mi propia cama. El fraude financiero en el banco, por muy grave que fuera, me parecía solo la punta de un iceberg mucho mayor y más insidioso. Alguien había estado monitorizando sistemáticamente toda mi vida digital. Llamé inmediatamente a Robert Maxwell, mi abogado, y le expliqué mis nuevas preocupaciones.
Me escuchó atentamente y luego me facilitó los datos de contacto de un especialista en seguridad informática, Alex Reed, en quien confiaba plenamente. «Es discreto, Arthur», me aseguró Robert, «y muy competente». Alex llegó a la mañana siguiente, un joven tranquilo y concentrado, con un impresionante arsenal de equipos de diagnóstico. En menos de una hora, la pantalla de su portátil mostraba un complejo mapa de red. Líneas rojas e indicadores parpadeantes resaltaban los dispositivos no autorizados conectados a mi red Wi-Fi doméstica. «Señor Beaumont», dijo Alex con voz grave, «parece que ha tenido acceso no autorizado a su red durante al menos 2 años. Hay dispositivos aquí que no deberían estar». Pero no se detuvo ahí. Alex profundizó, revelando el alcance de la invasión digital. «Alguien ha estado accediendo constantemente a tus aplicaciones bancarias, a tus cuentas de correo electrónico principales, incluso a tu portal de historiales médicos. Han estado monitoreando prácticamente todo lo que haces en línea». Se me hizo un nudo en el estómago. Era una invasión total, una violación de la privacidad personal más fundamental. «¿Puedes rastrearlo?», pregunté con voz tensa. Alex asintió, tecleando con rapidez. «Puedo rastrear los puntos de acceso hasta un dispositivo específico, y parece estar ubicado físicamente, dentro de su casa, señor Beaumont». Me condujo a la habitación de invitados, una habitación que Eleanor usaba con frecuencia cuando venía de visita. Mi mirada se posó en un viejo iPad, guardado en una mesita de noche, un aparato anticuado que había olvidado que tenía, y mucho menos dónde estaba. Alex lo cogió con expresión sombría. «¿Es suyo, señor Beaumont?», preguntó. Confirmé que sí, aunque hacía años que no lo usaba. Lo desbloqueó, y allí, mirándome fijamente, estaban mis aplicaciones bancarias con la sesión iniciada, mi bandeja de entrada de correo electrónico, mi calendario, todo abierto, todo activo, todo meticulosamente copiado. «Este dispositivo», explicó Alex con voz monótona, «estaba configurado para replicar y monitorizar constantemente tus cuentas. No solo accedía a ellas, estaba configurado para una vigilancia continua. Han estado observando tu actividad financiera en tiempo real, leyendo tus correos electrónicos en cuanto llegaban, incluso monitorizando tus citas médicas a través de tu portal de pacientes. Una capacidad de vigilancia total y completa sobre tu vida privada». Una horrible revelación me invadió. Eleanor siempre se alojaba en esta habitación de invitados. Había tomado este viejo aparato olvidado y lo había convertido en su herramienta personal de espionaje. La audacia, el engaño calculador, eran asombrosos. «Espera un momento», dijo Alex, sin apartar la vista del iPad. Abrió una aplicación de mensajería que ni siquiera reconocí. Se me cortó la respiración al ver los nombres. Eleanor y Marcus. La conversación se desarrolló ante mis ojos horrorizados. Eleanor. «Caitlin, sigues esperando a que el viejo estire la pata. ¿Cuánto más, Andrew?» Marcus. «Ten paciencia. Es mayor, no tardará mucho. Mantente en su gracia. Necesitamos esa herencia. ¿Al fin arregló el tejado?» Eleanor. «Sí, el tonto. Y sus inversiones van viento en popa. Estoy vigilando su cuenta bancaria. Acaba de transferir dinero a su abogado. Probablemente esté intentando cambiar su testamento. Idiota». Marcus. «No dejen que nos excluya. Nos lo merecemos después de todo lo que hemos aguantado». Los mensajes fueron un golpe bajo. Cada palabra un dardo venenoso dirigido a mi propia existencia. No solo me había estado robando y vigilando, sino que había deseado activamente mi muerte, conspirando con Marcus para asegurarse de que se apoderaran de mi dinero. La crueldad, la absoluta falta de decencia humana, era incomprensible. «Alex», ordené, con una voz sorprendentemente firme a pesar de la rabia que me consumía. «Haz capturas de pantalla de todo, de cada mensaje, de cada inicio de sesión, de cada acceso no autorizado. Quiero un informe forense digital completo y exhaustivo, de absolutamente todo. Asegúrate de que sea admisible legalmente». Alex trabajó otras 2 horas, documentando metódicamente más de 200 capturas de pantalla, registros de acceso y huellas digitales. La enorme cantidad de pruebas de la sistemática invasión de la privacidad era abrumadora. Luego señaló una entrada específica en mi aplicación de calendario sincronizada. «Ella sabe de los cambios en su testamento, señor Beaumont», confirmó. «Está en su calendario.
Robert Maxwell. Revisión del testamento. Estaba monitoreando sus citas. La comprensión me golpeó como un puñetazo. Eleanor no solo reaccionaba a sus supuestos desaires, llevaba mucho tiempo jugando, preparándose para una batalla legal, anticipando mis movimientos. No era solo una hija codiciosa, era una adversaria calculadora. Una nueva idea, audaz y poética, comenzó a tomar forma en mi mente. Ella me observaba, monitoreaba mi vida digital. Muy bien. Le daría algo que ver. Decidí, en ese mismo instante, crear un testamento en vídeo, explicando mi decisión de desheredarla, sabiendo perfectamente que inevitablemente lo vería a través de su vigilancia. Preparé mi cámara, la misma que usaba para los vídeos familiares. Miré directamente al objetivo, con el rostro sereno y la voz clara y pausada. Empecé diciendo mi nombre, la fecha y que estaba en pleno uso de mis facultades mentales. Luego, poco a poco, presenté las pruebas. El incidente del vino, descrito con fría indiferencia. Los documentos bancarios falsificados, mostrados a la cámara para que todos los vieran. El informe de análisis forense digital de Alex, que resumía la vigilancia sistemática. Y, finalmente, leí en voz alta, textualmente, los escalofriantes mensajes entre Eleanor y Marcus, aquellos en los que hablaban de mi muerte y de la herencia que esperaban recibir. Esta no es una decisión tomada a la ligera, concluí, clavando la mirada en la lente, como si mirara directamente a los ojos de Eleanor. Esta es la respuesta a años de traición, que culminaron en un fraude financiero sistemático, una invasión de mi privacidad y, francamente, un desprecio flagrante por mi vida. Si alguien está viendo este video, significa que Eleanor Vance, a quien ya no considero mi hija, ha impugnado mi testamento póstumamente. Que este video sirva como testimonio irrefutable de su verdadera naturaleza, demostrada repetidamente, y de mi respuesta mesurada y justificada. Mi testamento se mantiene. Subí el video a un almacenamiento seguro en la nube y envié copias cifradas a Robert Maxwell. Después, llamé a Alex. «Necesito que implementes medidas de seguridad digital exhaustivas», le dije. «Todos los dispositivos, todas las cuentas. Bloquéalo todo. E instala un sistema de detección de vigilancia. Quiero saber si alguien lo vuelve a intentar». Me invadió una profunda satisfacción. Su vigilancia, diseñada para aprovecharse de mi privacidad, me había proporcionado, en cambio, la prueba irrefutable necesaria para su completa y absoluta desheredación. La trampa se había activado, no contra mí, sino contra ella. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Robert Maxwell. Documentación de la orden de alejamiento lista para su revisión. Jueves por la mañana. Procedemos. Todo empezaba a encajar. La luz del sol de una tarde de febrero, pálida pero esperanzadora, entraba a raudales por la ventana de mi estudio, iluminando la pila de cartas de agradecimiento sobre mi escritorio. Provenían de diversos grupos comunitarios, centros para personas mayores de la zona e incluso de algunos estudiantes universitarios, todos expresando su gratitud por mi reciente ciclo de charlas sobre la prevención del maltrato a las personas mayores. La respuesta de la comunidad había sido abrumadoramente positiva. La gente encontraba consuelo y guía en mi labor de defensa. Fue una confirmación que no sabía que necesitaba, una forma tangible de canalizar mi dolor hacia un propósito. Sentí una silenciosa satisfacción al saber que las acciones de Eleanor, inicialmente con la intención de herirme, habían encendido, en cambio, una nueva determinación. La calma se rompió de repente. Afuera, el inconfundible sonido de portazos resonó en la calle. Instintivamente, mi mirada se dirigió a la ventana. Allí, estacionándose junto a la acera, estaba la familiar camioneta de Eleanor. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de pavor y resignación. Salió del auto, con el rostro desencajado por una furia desesperada, sus facciones contorsionadas por una rabia que parecía consumirla. Del maletero sacó un cartel toscamente escrito, cuyo mensaje ya se podía leer desde mi ventana. «Mi padre traicionó a su familia» y «Arthur Beaumont es un padre de salmuerzo». Instintivamente, tomé mi teléfono, activé la cámara y comencé a grabar. Había llegado el momento. La confrontación pública que en parte esperaba, en parte temía, pero para la que ahora estaba completamente preparada. Eleanor irrumpió en la acera, colocándose estratégicamente a la vista de mi casa.
Mi padre traicionó a su familia, gritó con voz aguda y penetrante. Es un hombre casón, hombre que encaracamba, sin corazón. Está negando a sus propios nietos. Ya se oían murmullos en las casas vecinas. La señora Thompson, nuestra amable vecina, salió a su porche con los ojos muy abiertos por la preocupación, y al igual que yo, varios vecinos empezaron a grabar con sus teléfonos la escena. Mientras seguía grabando desde mi ventana, llamé tranquilamente a la policía para denunciar una clara violación de la orden de alejamiento que había obtenido contra Eleanor hacía apenas unos días. Una vez puesto en marcha el proceso legal, todo seguía su curso. Eleanor caminaba de un lado a otro en la acera, alzando su cartel como una bandera de protesta. «Les está negando $500,000 a sus nietos», gritó con la voz ronca. «Se merecen ese dinero. Es un monstruo». En ese preciso instante, la señora Thompson, con su voz generalmente suave pero ahora firme por la indignación, exclamó: «Eleanor Vance, hemos leído sobre usted en el periódico las acusaciones de fraude financiero y la vigilancia». Eleanor se giró bruscamente, con los ojos llameantes. «Mentiras», gritó, con el rostro desencajado. «Está manipulando a los medios. Está intentando arruinarme». Sus acusaciones se volvían cada vez más frenéticas, cada vez más inverosímiles. Para entonces, se habían congregado más vecinos, atraídos por el alboroto. Noté que el hijo adolescente de los Thompson, con su dispositivo en mano, transmitía en directo todo el drama a lo que, según imaginaba, era una audiencia en línea cada vez mayor. Esto era justo lo que necesitaba, una prueba irrefutable y sin filtros de su irracionalidad y su desprecio por la ley. En cuestión de minutos, llegaron 2 patrullas de la policía de Arlington. Sus sirenas estaban apagadas, pero su presencia era inconfundible. Los agentes, tranquilos y profesionales, se acercaron a Eleanor. Ella continuó despotricando, agitando su cartel con vehemencia, aparentemente ajena a su autoridad. Me encontré con el agente Jenkins en la puerta de mi casa, con una copia de la orden de alejamiento cuidadosamente doblada en la mano. «Agente», le dije, entregándosela, «ella está cometiendo una clara violación». El agente Jenkins asintió y luego se dirigió a Eleanor. «Señora, debe abandonar la propiedad inmediatamente. Está violando una orden de restricción legal». Sin embargo, Eleanor había perdido la razón. «Este es mi padre», gritó, gesticulando violentamente hacia mí. «Tengo derecho a ver a mi propio padre. Me ha desheredado. Está robando a sus propios nietos». Salí a mi porche, manteniendo una distancia prudente, con la voz tranquila y firme, grabada por mi teléfono y por varios vecinos. «Mi hija murió esa noche, Eleanor», dije, sin apartar la mirada. «La noche que me arrojó vino a la cara. Tú solo eres alguien que, por casualidad, comparte mi ADN, y me has estafado sistemáticamente durante años. Controlaste mis finanzas, espiaste mi vida y deseaste mi muerte. Aquí ya no tienes nada que hacer». Los agentes actuaron con rapidez y decisión. Las esposas se cerraron alrededor de las muñecas de Eleanor con un clic metálico, un sonido seco y definitivo. Su cartel, ahora olvidado, cayó al suelo, un triste testimonio de su protesta fallida. Mientras los agentes la guiaban hacia el coche patrulla que la esperaba, Eleanor se retorció, con los ojos muy abiertos en una súplica desesperada. «Papá, por favor, piensa en Lily y Ben. Quieren mucho a su abuelo. No les hagas esto». Sostuve su mirada, mi voz clara e inquebrantable, mis palabras cuidadosamente elegidas. «Lily y Ben tendrán fondos para su educación cuando cumplan 25 años», dije, «si aprenden a mostrar respeto y gratitud, cualidades que su madre nunca tuvo. Su futuro está asegurado, Eleanor. El tuyo, sin embargo, no lo está». El coche patrulla arrancó, con sus luces azules y rojas parpadeando silenciosamente mientras desaparecía calle abajo. Los vecinos, ya no solo curiosos, se acercaron a mí, ofreciéndome palabras de apoyo y solidaridad. La señora Thompson me dio una palmadita en el brazo. «Esa pobre mujer no se da cuenta del daño que se ha hecho a sí misma, Arthur», dijo, negando con la cabeza. «Se ha cavado su propia tumba». Regresé a mi estudio. La luz del sol seguía entrando a raudales por la ventana, pero ahora se sentía diferente, más luminosa, más ligera. Reproduje la grabación en mi teléfono. 47 minutos del colapso público de Eleanor.
sus acusaciones desesperadas, su innegable violación de la orden de alejamiento. Esta última prueba, cruda e irrefutable, me aseguraría la victoria en el juicio. Era la pieza final, devastadora, del rompecabezas. Más tarde, mi teléfono vibró. Un número desconocido. Era Eleanor. «Papá», decía el mensaje, «dicen que ahora me enfrentaré a cargos criminales. ¿Podemos hablar antes de que esto empeore?» Leí el mensaje y lo borré sin responder. Demasiado tarde para esa conversación, pensé, con las palabras flotando sin pronunciar en el silencio de mi estudio. Las consecuencias que ella había descartado con tanta ligereza eran ahora su cruda realidad. Una semana después del colapso público de Eleanor y su posterior arresto, me senté frente a Robert Maxwell en su impecable oficina del centro de Boston. El ambiente era tranquilo, un marcado contraste con la vorágine emocional de las semanas anteriores. Ante nosotros, sobre la reluciente mesa de caoba, se encontraba la culminación de nuestro meticuloso trabajo. 3 cajas de archivos rebosantes de documentos. Este era nuestro exhaustivo paquete de pruebas legales, testimonio del fraude financiero sistemático de Eleanor, la insidiosa vigilancia digital, sus flagrantes violaciones de la orden de alejamiento y un sinfín de otros actos atroces. Comprendí que la justicia no era solo un concepto abstracto, era una estructura tangible, meticulosamente construida, y estaba a punto de hacerse efectiva. Robert, siempre profesional, señaló las cajas. «Arthur», dijo con un tono de profunda satisfacción en la voz, «esto no tiene precedentes. El volumen y la minuciosidad de tu documentación superan todo lo que he visto de un cliente sin formación jurídica. Sin duda, tu formación en ingeniería ha dado sus frutos». Una sonrisa sombría se dibujó en mis labios. «Precisión, Robert. La precisión siempre da sus frutos». Confirmó que las audiencias estaban programadas para la próxima semana. Habría 2 procedimientos separados: el caso penal por la violación de la orden de alejamiento de Eleanor y la impugnación civil de mi testamento. Era hora de que la verdad saliera a la luz. En el juzgado, un pequeño grupo de periodistas locales se había congregado, atraídos por el enfoque de la historia sobre el maltrato a personas mayores. Eleanor estaba sentada junto a su abogado de oficio. Sus rasgos, normalmente llenos de vida, ahora estaban apagados, con la mirada fija en la mesa, evitando desesperadamente el contacto visual conmigo. La ira que antes la impulsaba parecía haber sido reemplazada por una resignación sombría y derrotada. Robert Maxwell comenzó su presentación con una voz tranquila y autoritaria, detallando pruebas sistemáticas de maltrato a personas mayores durante varios años. Se movió con precisión, y cada prueba construía una narrativa devastadora. La jueza Hayes, conocida por su agudo intelecto y su enfoque pragmático, escuchó atentamente, siguiendo con la mirada cada documento. Robert presentó fotografías ampliadas de las firmas falsificadas en la solicitud de la línea de crédito. La jueza las examinó, luego miró mi firma auténtica y simplemente declaró: «No coinciden, ni siquiera se parecen». A continuación, se reprodujo la grabación de seguridad del banco. Las imágenes granuladas mostraban claramente a Eleanor, con el rostro impasible, interactuando con el personal del banco para obtener crédito de forma fraudulenta. Robert detalló la deuda no autorizada resultante de $47,000, una suma que le había llevado años acumular mediante su engaño. En la sala del tribunal se oyeron murmullos de asombro. Luego llegaron las pruebas digitales. Daniel Stone, el verdadero nombre de Alex Reed, testificó por videoconferencia. Su explicación, tranquila y técnica, resultó escalofriante por sus implicaciones. Demostró sistemáticamente la vigilancia metódica que Eleanor ejercía sobre mi vida digital, mostrando capturas de pantalla de mis aplicaciones bancarias, correos electrónicos e incluso citas médicas, todo a lo que se accedía a través del iPad oculto. El tribunal observó en silencio, atónito, cómo se proyectaban en la pantalla grande los mensajes privados entre Eleanor y Marcus, sus frías y calculadoras conversaciones sobre mi mortalidad, su impaciencia por mi muerte y su afán por reclamar mi herencia. Una ola de palpable incomodidad recorrió la sala, un silencio colectivo ante la cruda crueldad que se exhibía. La abogada de Eleanor, una joven que parecía abrumada por la contundencia de las pruebas,
Intentó desesperadamente alegar que Eleanor simplemente estaba de luto por la muerte de su madre y bajo una enorme presión económica. Pero Robert Maxwell fue rápido e inflexible. «Presión», replicó con voz resonante en la sala, «que ella misma creó con su conducta delictiva, señoría. Estas acciones no nacieron del dolor, nacieron de la avaricia y una profunda falta de respeto». Thomas Miller, mi fiel amigo de 48 años, subió al estrado. Habló con serena convicción, describiendo nuestra amistad de toda la vida, mi firme compromiso con la familia y mi profundo amor por Margaret. Relató mi dolor inicial, mi paulatina transformación en un defensor incansable contra el maltrato a las personas mayores, un hombre que, a pesar de su angustia, eligió luchar por la justicia. Finalmente, se reprodujo mi video explicativo. Mi propia voz, tranquila y metódica, presentaba meticulosamente cada prueba, explicando mi decisión de desheredar a Eleanor. El video, grabado en la oficina de Robert, no dejó lugar a dudas sobre mi capacidad mental, la claridad de mis pensamientos, ni las dolorosas razones que motivaron mi elección. La jueza Hayes miró fijamente a la abogada de Eleanor, con expresión severa. «Esto no es un conflicto familiar», declaró con voz autoritaria. «Este es un caso claro y flagrante de maltrato a personas mayores». Los veredictos fueron rápidos y contundentes. Eleanor fue declarada culpable en el caso penal, condenada a realizar trabajos comunitarios y sujeta a órdenes de protección extendidas, que le prohíben de por vida contactarme o acercarse a mi propiedad. En el caso civil, el juez Hayes validó completamente mi nuevo testamento, ratificando cada cláusula, incluyendo la desheredación total de Eleanor y las condiciones específicas para el fideicomiso de Lily y Ben. Además, todos los gastos legales en los que incurrí fueron imputados a Eleanor. A la salida del juzgado, di una breve declaración a los medios, con voz tranquila y serena. No hablé de ira, sino de la importancia de proteger a los vulnerables. Expliqué que los fondos de apoyo educativo de Lily y Ben seguirían estando disponibles para ellos a los 25 años, si demuestran el respeto y la gratitud que, lamentablemente, su madre nunca aprendió. Un año después, Nochebuena de 2024, el aire de mi casa estaba impregnado del delicioso aroma del pavo asado, mezclado con el perfume a pino del árbol, decorado con esmero. Esta Navidad fue distinta. Estuvo llena de alegría genuina, rodeada no de parientes consanguíneos que buscaban aprovecharse, sino de una familia elegida, personas que se habían ganado un lugar en mi corazón. La lista de invitados era pequeña, íntima y profundamente significativa. Thomas, radiante junto a su nueva novia, Grace; Daniel Stone, mi especialista en informática, con su esposa Emily y su hijo de 6 años, Oscar, un niño de ojos brillantes que rápidamente se había convertido en mi ingeniero en formación; la tía Clara, cuya silenciosa fortaleza había sido un pilar fundamental; y los Thompson, nuestros fieles vecinos, junto con el detective Davis, que había manejado el caso penal de Eleanor con tanta integridad. Mientras todos se reunían alrededor de la mesa, coloqué un sobre de Manila en cada lugar. Un silencio sepulcral inundó la sala. La Navidad pasada, comencé con la voz quebrada por la emoción, aprendí una profunda verdad. El ADN no crea la familia. El amor, el respeto y el apoyo mutuo son lo que hace que las personas sean familia. Oscar, con los ojos llenos de curiosidad, abrió con entusiasmo su sobre. Dentro había un dibujo a crayón de una nave espacial, orgullosamente etiquetado como combustible para galletas. Le expliqué que su legado era un fideicomiso para su educación y a los 18 años, acceso a mis libros de ingeniería y herramientas de taller, si seguía siendo tan curioso y bondadoso como lo es hoy. Thomas y Grace descubrieron que heredarían la casa y la administración de la propiedad, lo que garantizaba que el legado que había construido estaría en manos de alguien en quien confiaba plenamente. Daniel y Emily recibieron una parte sustancial de mis activos tecnológicos, junto con fondos para la educación de Oscar. Los Thompson, que siempre habían admirado la habilidad de Margaret para la jardinería, recibieron su querido jardín, con un fondo para su cuidado perpetuo. La tía Clara, que había mantenido unida a nuestra familia en tantas ocasiones, recibió todas las preciadas reliquias familiares de Margaret.
Levanté mi copa, con el corazón lleno. Por la gente, brindé, con la voz cargada de gratitud, que elige amarnos por quienes somos, no por lo que podemos ofrecer. La casa se llenó de risas cálidas y sinceras, un contraste hermoso y marcado con el silencio y la desesperación del año anterior. Nadie mencionó a Eleanor ni las batallas legales. No hacía falta. Su ausencia era prueba de la paz que habíamos encontrado. Más tarde, salí al porche y sentí la frescura de la noche. Intuí una profunda paz, casi palpable la aprobación de Margaret. Comprendí que las familias de verdad no se heredan, sino que se construyen día a día, mediante la decisión de amar, respetar y apoyarse mutuamente. «¡Tío Arthur!», gritó Oscar desde dentro, atrayéndome de nuevo hacia la calidez. «Ven a ver nuestro cohete, ya casi está listo para el lanzamiento». Sonreí y me giré para entrar en mi casa, donde mi familia elegida me esperaba con planos de ingeniería dibujados con crayones y corazones rebosantes de la única herencia que de verdad importaba: amor dado libremente y recibido con gratitud.